creo que mucho tiene que ver tu papá en este propósito que encontraste, ¿no? Claro. El hecho de una página diaria. Sí. Platícame un poquito de tu relación con tu papá. Sé que por ahí pasó algo interesante, ¿no? Interesante que tal vez dolió, que eso lo vamos a platicar más adelante. Ya nos ponemos a llorar. Sí, no es el podcast de Jordi Rosada, Sí, casi. pero que sí. Oye, no, sí, o sea, a ver, definitivamente casi siempre o en la mayor parte de la población, lo que hay dentro de casa lo representas fuera de casa, ¿no? De alguna u otra manera lo llevas en la sangre o lo llevas a tu vida laboral y a tus amistades o todo. Entonces, en mi casa siempre hubo cultura. O sea, mi papá estuvo en Pemex también y haciendo cosas así como de su carrera de abogado, pero fue también subsecretario de Cultura en Nuevo León, fundó Conarte. Entonces siempre estaba bien rodeado de mucha gente del ámbito de la cultura en el sentido del arte, ¿no? O sea, siempre había artistas en mi casa. Y artistas con H también, porque no, mi papá siempre me decía que yo era artista con H. Entonces, pues lo viví y yo siempre me quedaba, o sea, los niños jugando allá y yo me iba pues a ver qué significaban las cosas que decían y preguntaba cosas y así. Entonces siempre vi como mucha diversidad en ese sentido, pero también mi papá, pues porque él era un ávido lector y siempre, pues, o sea, como buscando este sentido del arte en todas las cosas, pues sí, nos inculcó mucho eso. De mis hermanos yo fui la más lectora. Ellos, por ejemplo, mi hermana bailarina o así, también en el arte, pero otra cosa, mi hermano músico y así. Entonces, para mí fue la lectura y la escritura. Entonces, de muy chiquita empecé a hacer poemas y todo, y mi papá siempre, ya sabes, de que, ándale, léenos el poema y tal, y a mí me daba mucha pena, pero sí desde pequeña empecé a publicar en ciertas revistas algunas cosas mías. Cuando tenía 17 años, creo, tuve un blog en Milenio. Ok. No sé cómo me dieron permiso. O sea, yo no tenía ninguna, o sea, no había estudiado nada al respecto, iba saliendo de prepa, o sea, yo no sé ¿De cómo. qué se trataba ese blog? De política. Ok. O sea, pero bien raro, yo de lo que yo entendía, ¿verdad? Ajá. Como que se llamaba Exégetas, lo buscaba, ya no existe. Okay. Era un blog en línea y, o sea, como que fueron mis pininos de la escritura y tal. Hasta la fecha no he sacado un libro que todo el mundo me pregunta, ¿y tú tienes un libro? ¿Mío? No. Pero sí tengo de libros que he hecho de escritura fantasma, que ahorita pues ya ahondaremos en el tema. Ajá. Pero sí, definitivamente mi papá fue un pilar para mi propósito de vida. Totalmente. De ahí nació todo. De ahí nació el amor por la lectura. Él me interesa mucho porque yo lo hago con mi hija. O sea, yo trato ella tiene 8 años ahorita, pero yo me acuesto, me siento, depende de la hora y el lugar donde estemos. Y generalmente yo me pongo a leer con ella, pero yo leo. Y fíjate, ayer precisamente, no te estoy diciendo mentiras, ella me dijo, yo quiero empezar a leer. Entonces ella, a ver, tú una página y yo otra página. Y antes sí porque hay mucho ahorita y no quiero entrar en ese tema, pero el tema de que no les exijas y a su tiempo. Sí. Pero yo creo que sí hay una parte de que hay que forzar un poquito esa parte a los hijos. Lo vemos contigo en ese propósito. Pero ya salió de ella y eso me interesó mucho. Y después en la escuela me dijeron, oye, es que cuando se distrae haciendo cuentos. Y pues bueno, hice un cuento también. Entonces empiezo, dije, es una excelente distracción cuando se distrae. Entonces, sí, exacto. No es un tema como para regañarla. Entonces, cuéntanos un poquito también de esa relación padre-hija. Porque creo que es una adversidad. Parte de lo que platico, y tú lo sabes porque tú editaste mi libro de Diseñados para Trascender, es que la parte de las adversidades las necesitamos. Y las necesitamos para crecer. Ahora, no quiere decir, y también lo pongo ahí, que todas las adversidades sean buenas y que las busquemos. No. Pero algo te dejó lo que pasaste con tu papá. Cuéntanos. Sí, a ver, pues la vida pasó, o sea, en general. Y cuando yo tengo 17 años, mi papá fallece. No fue repentino, o sea, él tenía cáncer, pero sí fue repentino en el sentido de que él nos decía que él iba a superar eso. Entonces yo nunca creí que él se iba a morir, ¿verdad? Y pues sí se murió. Y eso, o sea, haz de cuenta que derribó todo lo que yo conocía. O sea, y empecé a cuestionar absolutamente todo y me hice súper rebelde, la oveja psicodélica de la familia, o sea,
Yo con todas mis ideas siempre quería como dar la contra en todo. Y pues lo único que sí se quedó en mí era esto que mi papá había visto en mí, que era que yo podía escribir, que yo era buena corrigiendo. Y él me enseñó mucho también de la corrección. Él me ayudaba a corregir mis trabajos de la escuela o lo que fuera. Entonces, en un momento dado, cuando yo estaba como en una gran depresión, pues yo escribía y escribía y escribía y yo nunca dejé de escribir, como que era mi escape de alguna manera. Y ya cuando decido empezar con la editorial, o más bien con la edición, porque cuando empiezo la editorial, tuvo demasiado que ver mi papá. Pero cuando empiezo a editar con la editorial en donde yo trabajaba, como que lo veía como algo X, ¿no? O sea, yo no pensaba que iba a llegar a tener mi propia editorial. Y entonces en un momento dado yo dije, no, sí. O sea, ya me empujó las cosas a que yo lo hiciera. O sea, no fue algo que yo decidiera de un día para otro o que hiciera todo un plan financiero y tal. No, simplemente llegué a eso porque así me fue llevando. ¿Qué tipo de cosas fueron para ti señales? O sea, no claves. Paraba de tener clientes. Okay. Y entonces ya no podía yo estar con la otra editorial porque ya no tenía tiempo. Y después de eso, de tantos clientes, yo dije, pues necesito a otro corrector. Y ahora necesito un maquetador. O sea, ya se fue, hace cuenta que se fue armando solo y solamente me quedaba ponerle un nombre. Y en eso del nombre es donde te digo que mi papá tiene mucho que ver. Mi papá es la única persona que yo conozco hasta la fecha que usaba un sello Ex Libris. Un sello Ex Libris. Platícanos. No sé, no tengo ni idea. Okay. El sello Ex Libris es un sello, literalmente, es un sello que pones en un libro cuando tú lo compras. Entonces dice, Ex Libris, Priscila Garza. Entonces, Ex Libris, en la etimología, quiere decir, o sea, hay dos acepciones, de entre los libros de o de la biblioteca de. Entonces, de entre los libros de Priscila o de la biblioteca de Priscila. Órale. Esto si se te pierde el libro, si lo prestaste, si lo que sea, pues es para decirle a quien lo tenga, esto es de Priscila, ¿verdad? Entonces, él tenía su sello Ex Libris y a todos los libros que compraba siempre les ponía su sello, y su sello era un reloj de sol, y en ese reloj de sol, o sea, más arribita decía Rodolfo Garza, creo que tenía un espacio para la fecha, y decía, o sea, estaba el reloj de sol y abajo decía umbra demonstrat lucem, la sombra demuestra la existencia de la luz. Pues me agarré de. Entonces, por eso se llama Ex Libris, Ex Libris. Okay. Por ese gran recuerdo que tengo de mi papá, me encantaba que él tuviera un sello Ex Libris. Yo nada más pues firmaba mi libro, ¿no? O sea, de que él compraba un libro y le ponía mi firma y la fecha. Y él tenía su sello y me decía, algún día pues te voy a dar un sello Ex Libris. Entonces, para mí me gustó mucho como agarrar esa parte de mi papá, ponerla como título, como una forma de honrar su nombre y lo que él dejó en mí, porque al final todo esto, aunque mi mamá también fue gran parte de impulsarme y todo esto, yo veía mucho en mi papá lo de la literatura y todo esto. Entonces, pues sí, fue una forma como de traer su recuerdo al presente y llevarlo conmigo en todos lados. De hecho, hay varias frases de él. Por ejemplo, a él le decían Master Admirabilis. Era como su sobrenombre, ¿no? Maestro Admirable. Y yo en varios libros que he hecho, le pongo Master Admirabilis en medio del libro, en algún lugar. Ok. O sea, que quede, ¿verdad? No nada más así de repente. Sí. Entonces, de repente intento dejar como su huella en algunas partes de los libros que hago. Me encanta también el umbra demonstrat lucem, la sombra demuestra la existencia de la luz, porque también somos parte de eso, ¿no? O sea, bueno, malo, blanco, negro, todas estas cosas, y que se necesitan de las dos para existir y para vivir, ¿no? Yo hice como un rediseño bueno, no yo, ¿verdad? Porque yo no soy diseñadora, pero un tío mío, hermano de mi papá, me ayudó a hacer como que el diseño. También una prima mía, sobrina de parte de mi papá, me ayudó también con eso del diseño del logotipo, como que también es un reloj de luz, de sol, pero como más moderno. Y además, lo que más me gusta de Ex Libris, del título, es que es como un juego de palabras, ¿no? Si tú que saliste con un libro de Ex Libris, tu libro es... Damn. No le puse. Sí, ponle. Lo seguimos, o sea, lo volvemos a hacer. No, sí. Bueno, tu libro es de entre los libros de Ex Libris, ¿ok? Entonces... Parte de, o sea... Exacto, es como un juego de palabras de que es un libro Ex Libris, que es de entre los libros de
ex libris, porque significa de entre los libros de, ¿no? Exacto. Entonces, pues es como volver al inicio. ¿Ay? Fallas. Y pues eso, de eso va. Oye, ¿qué tanto, me voy a meter personal, Ajá. qué tanto te pegó la muerte de tu papá? Totalmente, me destruyó. Me destruyó Porque un es tiempo. que sí o sea, mencionaste palabras como me derribó y así, como, o sea, qué tanto te pegó, pero también cómo te reconstruiste y qué tanto tiempo te tomó, qué hiciste para eso. O sea, yo me pongo a pensar a los 17 años, si hubiera fallecido mi papá, o sea, no, para mí no puedo hallarle una explicación. Si hubiera sido algo fuerte, pues. No hay explicación. O sea, hasta la fecha yo no la encuentro. Ajá. Yo voy al psicólogo y yo sé qué hago con esto. O sea, una muerte siempre va a ser difícil. Claro, es una pérdida como tal. Claro. Y yo, además, veía en mi papá como a un maestro. No nada más a mi papá y digo, sí, ¿no? O sea, qué bonito mi papá, todo. Pero lo veía como un maestro. O sea, él me enseñaba todo. Yo iba y le preguntaba, era una enciclopedia andante y todo lo sabía. Supongo que no todo lo sabía, pero para mis ojos de niña, él lo sabía absolutamente todo. Entonces, de repente hubo un hueco. O sea, un hueco que hasta ahora entiendo que ese hueco nunca se va a llenar y que no hay que llenarlo. Claro. Sería malo llenarlo, porque siempre va a ser el hueco que le pertenece a él. Exactamente. O sea, ese espacio suyo. Pero, como te decía, o sea, me derrumbó en el sentido de que yo dejé de creer en lo que creía, no entendía nada, no quería vivir, o sea, como para qué, o sea, ya no tiene sentido nada porque además ni siquiera entiendo la muerte, o sea, ¿dónde se fue? Y maldito Dios, ¿verdad? O sea, ¿por qué te lo llevaste? ¿Y por qué a mí? O sea, todas estas cosas que pasan por la cabeza de uno cuando se encuentra frente a esta gran incógnita que es la muerte, porque es incomprensible y a la vez es lo más seguro que tenemos, o sea, todos nos vamos a morir, por más que no queramos. Sí, exacto. Entonces, ¿y cómo me reconstruí? Pues a base de muchas cosas. O sea, terapia, o sea, miles de terapias de todos los tipos que existen. Familia, amigos, familia sobre todo. O sea, sin unos pilares que te estén ahí como sosteniendo, no hay nada. En mi caso fue la familia. Para otras personas son algún maestro, un amigo, no sé. Pero alguien que te sostenga y que te levante, porque en ese momento, pues tú no puedes. O sea, yo sí caí en una gran depresión de no levantarme de la cama y no querer saber nada y quererme morir, igual que mi papá. Entonces, pero sí es un gran trabajo, o sea, es un trabajo de años levantarte de un golpe tan fuerte, al menos en mi caso, no para todos es igual, ¿verdad? Pero sí, yo lo veía tan grande que su muerte y el vacío que dejó también fue igual de grande. Exacto.